Reciban un cordial saludo a esta hora, cuando nuevamente nos encontramos en nuestro tiempo devocional. Soy Rubén Darío Pérez y estaré con ustedes en estos minutos para compartir juntos el estudio de la palabra de Dios. Estamos en el Salmo 14, avanzando un poco en este estudio, y como este salmo no tiene ningún título específico, sugerimos como un apoyo para la memoria que se le llame con referencia al ateísmo práctico. Hay una marca peculiar puesta sobre este salmo, y es el hecho de que se halla dos veces en el libro de los Salmos. El Salmo 14 y el Salmo 53 son iguales, con la alteración de una o dos expresiones a lo máximo. El verso 1 comienza diciendo el necio. El ateo es el necio de modo preeminente y un necio de modo universal, en todos los aspectos. No negaría a Dios si no fuera un necio por naturaleza, y habiendo negado a Dios, no es de extrañar que se convierta en un necio en la práctica. El pecado es siempre una locura, pero es el colmo del pecado, y la locura mayor imaginable el atacar la misma existencia del Altísimo. Un necio lo hace a centenares, y un blasfemo locuaz esparce sus horribles doctrinas como un leproso esparce la plaga. Podríamos decir que la palabra usada aquí es naval, que tiene el significado de desmayar, morir, decaer, como la hoja o la flor marchita. Es el título que se da al necio en el sentido de que ha perdido el jugo y savia de la sabiduría, la razón, la sinceridad y la piedad. Y podríamos acertar cuando le llamamos un individuo sin savia, el esqueleto de un hombre, un sepulcro ambulante de sí mismo en quien toda religión y recta razón se ha marchitado, secado y decaído. Algunos lo traducen como apóstata y otros como desgraciado. ¿Con qué sinceridad deberíamos evitar la aparición de duda en cuanto a la presencia, actividad, poder y amor de Dios? Porque esta desconfianza es de la naturaleza de la locura. ¿Y quién hay entre nosotros que quiera ser equiparado al necio del texto? Con todo, no olvidemos que todos los hombres que no han sido regenerados son más o menos este tipo de necios. El necio es un término de la Escritura que significa un malvado, y es usado también por los filósofos paganos para significar una persona viciosa, mala, y significa también la extinción de la vida en el hombre, los animales y las plantas. Así se usa la palabra en Isaías 47, cuando dice, la flor se marchita. Y en Isaías 28:1 dice que es como la planta que ha perdido todo el jugo que la hace preciosa y útil. Así, un necio es el que ha perdido su sabiduría y sus nociones rectas de Dios y de las cosas divinas que fueron comunicadas al hombre con ocasión de la creación. Un muerto en pecado, si bien uno que no está tan desprovisto de facultades racionales como de la gracia de estas facultades. Uno que posee razón pero que abusa de su razón. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Qué terrible es la corrupción que hace que toda la raza adopte como deseo de su corazón no hay Dios. Los demonios creen y reconocen 4 artículos de nuestra fe. En Mateo 8:29, primero, reconocen a Dios. Segundo, reconocen a Cristo. El día del juicio en tercer lugar. Y en cuarto lugar, que serán atormentados allí. De modo que el que no cree que hay Dios es más vil que el diablo. El negar que haya Dios es una clase de ateísmo que no se halla en el infierno. En la tierra hay muchos ateos, y en el infierno ninguno. Sería preferible que un hombre creyera que él mismo no existe y que él no es un ser a que no crea que hay Dios, porque él puede dejar de ser. Y hubo un tiempo en que no era, y será cambiado de lo que es, y en muchos periodos de su vida no sabe lo que es, y esto ocurre cada noche mientras duerme. Pero ninguna de estas cosas puede ocurrir a Dios, y si este hombre no lo sabe, es un necio. En la aflicción el ateo tiene que ser la más desgraciada y solitaria de las criaturas. Hace unos años estaba en un avión con una de estas criaturas ponzoñosas, y cuando el avión comenzó a fallar y a dar tumbos en el aire, este fue el que más se asustó. Con el avión dando tumbos cayó de rodillas y me confesó que había sido un ateo ruin y que había negado al Ser Supremo desde que tenía uso de razón. El buen hombre quedó anonadado y corrió pronto la voz de que en el avión había un ateo en el pasillo superior. Varios de los tripulantes comunes que no habían oído nunca la palabra
Pensaron que se trataba de algún personaje extraño, pero se quedaron aún más sorprendidos cuando vieron que era un hombre y oyeron de su propia boca que nunca había creído hasta aquel día que hubiera Dios. Y mientras se hallaba postrado en las agonías de la confesión, uno de los sencillos tripulantes susurró al capitán si no harían bien metiéndolo en uno de los baños. Pero ya estábamos prontos a llegar cuando de repente todo se calmó y el penitente relapsado pidió a todos los que habían estado presentes, que eran caballeros, que no dijeran nada a nadie de lo que había pasado. Y al cabo de un par de días de haber desembarcado del avión, uno de los de la compañía empezó a chancearse de él por su devoción cuando estaba a bordo del avión. Si bien él lo negó con tanto hincapié que se hacía evidente que uno de los dos estaba mintiendo. La cosa terminó en un duelo. El ateo fue herido y empezó a manar sangre en abundancia, con lo cual volvió a ser un buen cristiano, como cuando estaba allí en el aire, hasta que se hizo evidente que la herida no era mortal. Actualmente es incluso famoso y escribe folletos en contra de las opiniones de los que aceptan la existencia de las hadas. Este hombre, a quien apodan el hablador, escribe esto: la lechuza del ateísmo, volando con sigilosas alas por la luna, deja caer sus mortecinos párpados, las cierra bien y ulula. ¿Dónde se halla este glorioso sol de que os jactáis? Así que el texto nos presenta estos 3 puntos. ¿Qué es un necio? ¿Y qué dice? No hay Dios. Y ahora añade, en su corazón. No es el necio natural, sino moral. Este necio del que habla David, la persona malvada, carente de gracia, pues este es el sentido del término original. ¿Qué ha hecho este necio? ¿Qué es lo que ha dicho? Nada tampoco. Solo ha pensado, porque decir en el corazón es solo pensar. No hay quien haga el bien, excepto allí donde reina la gracia. No hay quien haga el bien, no hay bien alguno. La humanidad caída y degradada es un desierto sin un oasis, una noche sin una estrella, un estercolero sin una joya y un infierno sin fondo. Dejemos allí, mañana continuamos hablando acerca del versículo 3. Le invito para que elevemos una plegaria al Creador en esta hora.